esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Celebrar a Jesucristo como Rey en este contexto en el que ya no existen entre nosotros este sistema de gobierno que se conocía como la monarquía, puede sonar un poquito anacrónico, fuera del tiempo. Y precisamente el surgimiento de esta fiesta en la iglesia, que es de las fiestas más recientes que tenemos en el calendario litúrgico, surge precisamente cuando empezaron en Europa a decaer las monarquías, en España, en Inglaterra, en Francia y en todos los lugares donde existía este sistema de la monarquía como sistema administrativo, se vino abajo. Es entonces cuando la iglesia establece esta fiesta, que inicialmente no estaba al final del año litúrgico, estaba en otro momento, la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y lo hace con un propósito claro, y es enviar un mensaje a la humanidad de lo pasajero y lo inestable que son todos los reinos humanos, mientras que hay un reino que permanece para siempre, y ese reino es el reino de Cristo, el que Él ha inaugurado en la cruz, y con eso se quiere manifestar que el reino de Cristo no es un reino que se impone por la fuerza como los reinos y los reyes del mundo, sino un reino de otro orden. Y precisamente a eso es que nos abre esta fiesta, a ver a Jesús como rey, pero en otro orden. Jesús mismo no rechazó este título de rey. Recordemos la entrada de Jesús a Jerusalén, montado en un pollino y aclamado como rey. El mismo hecho de Jesús montarse en un pollino y no en un caballo muestra qué clase de rey y qué clase de reinado es el de Jesús. No es un reinado que se impone avasallando a otros. No es un rey que se impone por la fuerza, sino un rey que se propone como modelo de vida a seguir. Por eso su reinado depende de la acogida de su mensaje. Jesús quiere reinar inspirando la vida de los hombres y la vida de aquellos que acogen su mensaje de vida. Y Él viene a ser presente y a cumplir las profecías del reinado de Dios que se establecería por medio de un hijo de hombre, que es el que describe la profecía de Daniel que hemos escuchado en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó a su presencia. Y a él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno. No cesará. Su reino no se acabará. Pues esta profecía
de Daniel en el capítulo 7, versículos 3 al 14, se cumple en Jesucristo. Ya esta es una realidad, el reino del Hijo del Hombre, que ha recibido del anciano, es decir, del Padre Eterno, es una realidad entre nosotros. Somos parte de ese reino, como lo dice la palabra de Dios hoy, también en el libro del Apocalipsis, cuando le da varios títulos a Jesús, entre esos el de Rey, lo llama testigo fiel, lo llama primogénito de entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, y dice el que nos ama, y esto es hermoso, el que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Esa es tu condición y la mía. Esta es nuestra nueva realidad. Hoy dice que Jesucristo te ama y me ama, nos ama y nos ha librado de nuestros pecados. Es decir, nosotros somos pecadores, pero pecadores perdonados. Nos ha librado de nuestros pecados y ya ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes. Somos el reino de Dios y somos los sacerdotes de Dios, su Padre. Y exclama, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es nuestra realidad ahora que Jesús ha comenzado a reinar. ¿Y dónde comenzó a reinar? En la cruz. Ese es el trono de Cristo. En la cruz, dando su vida por nosotros. En la cruz, ofrendando su vida por nosotros y dándonos a nosotros un ejemplo. Ahí ha comenzado el Señor a reinar. Cuando es presentado ante Pilatos, y hoy nos trae este relato precisamente el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículos 33 a 37, dice que Jesús le dijo a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Es la primera pregunta que le hace. Y Jesús le responde con otra pregunta que tiene como propósito, él que es el juez, Pilato que hace de juez, que entre en razón. Jesús le dice, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Miren esta actitud de amor de Jesús. Frente a su juez, quiere que se evalúe, que reflexione. Lo han llevado ante él para que lo acusan de malhechor. Y este juez, que es Pilato, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él no le responde, sino que le invita a que examine su juicio, a que mire y discierna realmente si lo están manipulando o el juicio que él va a hacer es un juicio en justicia. ¿Eres tú el que lo dice o otros te lo han dicho de mí? Lo está invitando a reflexionar y eso es una expresión de su amor. Responde Pilato, ¿acaso soy yo judío? Pilato entendió el mensaje de Jesús. Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mire la pregunta. ¿Qué has hecho? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué ha hecho Jesús? Ustedes me responderían, fue bautizado en el Jordán y después de ser bautizado en el Jordán empezó a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos y a liberar a los poseídos y a perdonar pecados. Este es Jesús y estas son las obras de Jesús. Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Si nosotros fuéramos los testigos y nos preguntaran, ¿qué ha hecho este? Ustedes dirían, me ha salvado, ha dado su vida por mí. Ese, ¿qué ha hecho? Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Con esto no quiere decir que no esté en el mundo, sino que no es de este orden. Los reinos de este mundo se soportan en la espada. Los reinos de este mundo se soportan en el vencer a otros, en el doblegar la voluntad de otros. El reino de Jesús no es de este mundo porque no es de ese orden. No es el orden de la violencia, no es del orden de la mentira, no es del orden de la muerte, es del orden de la vida. Ese es el reino de Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, es decir, operaría como operan los reyes de este mundo. Mi guardia había luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Recuerden que cuando fueron a apresarlo en el monte Getsemaní, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno, y Pedro
y Pedro es regañado por Jesús. Y el Señor le dice a Pedro, guarda tu espada. Guarda tu espada. Y cogió aquella oreja que le había cortado al siervo del sumo sacerdote y lo curó. Jesús se resistió a que se usara la violencia, porque el reino de Dios que instaura Jesucristo no es un reino que se apoya en la violencia, ni en la mentira que descalifica a otros, ni en la muerte que elimina al oponente. No es el reino de Jesús. El reino de Jesús, dice, es de otro orden, no es como este mundo, no opera como operan los poderes de este mundo. No es así, no es mintiendo, no es causando muerte, no es generando violencia, no es eliminando al oponente. Así no es mi reino, no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dice, tú eres rey. Y Jesús le contesta, tú lo dices, soy rey. Y Jesús lo afirma, soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Contrario a los otros reyes y a los otros reinos que se amparan en la mentira, él dice, mi reino se funda en la verdad. Para eso he venido, para la verdad. Y la verdad, ha dicho Jesús en el mismo Evangelio de Juan, la verdad los hará libres. Y Él es la verdad. En Él encontramos la plenitud de vida y la libertad. Recordemos cuando el Evangelio de Juan habla del buen pastor, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas conocen mi voz. A otro no escucharán, porque no conocen su voz. Escuchar la voz del Señor es sintonizar con Él, con su proyecto de vida para todos nosotros. Que Jesús reine significa que tú y yo hemos escuchado. Él reina en los que han escuchado y ya han acogido el mensaje de la vida. Por eso Él reina en tu corazón y se traduce en tu manera de vivir, en tu manera de ser. ¿Se puede saber si Dios reina en la vida de una persona? Claro que sí. En su manera de pensar, no piensa a la manera del mundo. El mundo vive proponiéndonos cosas distintas a las que el Señor nos propone. El mundo nos propone desquitarnos, vengarnos. El mundo nos propone rivalizar, siempre estar en esa lucha de quién es el mejor, quién es el más importante. Esa es la propuesta del mundo. La propuesta del mundo es la mentira, es la de descalificar al otro. O si no, miremos nomás nosotros cómo funciona la política en el mundo. La política en el mundo se fundamenta primero en la mentira que se le dice a la gente para engañarla y para que voten por la persona. En la mentira que se dice del oponente para que no voten por él y se empieza a descalificar y se le empieza a dar toda clase de apelativos a esa persona para que los otros no voten por él. Se trata de despertar desconfianza en el otro. Así funcionan los reinos de este mundo. Funcionan fundados en la mentira. Una mentira que yo utilizo para seducirte. Te prometo cosas y después no te cumplo. Así funciona este mundo y así funcionan los reyes de este mundo y los reinados de este mundo. Seducen a la gente con mentira. Al pobre, al que no tiene educación, le prometen educación. Al que no tiene casa, le prometen casa. Al que no tiene agua, le prometen agua. Y después no cumplen con nada. Así funciona la política de los hombres, fundada en la mentira. Si hay alguien que me está haciendo oposición, empiezo a descalificarlo. Entonces lo tildo de toda clase de cosas. Digo que es una amenaza para el municipio, para el país, que si esta persona la elige nos va a ir muy mal y cada uno utiliza sus mentiras, los de derecha y los de izquierda, los de centro. Cada uno se inventa sus propias mentiras para captar a los otros y para descalificar a los demás, todos fundados en la mentira. Y la gente que no ha conocido el mensaje de Jesús se deja a veces embaucar de estas mentiras, porque así reinan, así reinan. Y luego de la mentira y luego de descalificar, viene la eliminación del oponente. Y yo busco eliminarlo, o lo elimino moralmente, con las descalificaciones, con las acusaciones, con las demandas,
o lo elimino físicamente, que es cuando lo mato. Así funcionan los reinos del mundo. El reino de Dios no es así. El reino de Cristo no es así. El reino de Cristo es el reino del amor, el reino de la verdad, de la justicia y de la paz. Dios reina en tu corazón y en el mío. Ahí reina. Y desde mi corazón, animado por la fuerza del amor de Dios, por su Espíritu Santo, yo creo en la vida. Y por eso, como Jesús reina, no mato. Valoro la vida en todas sus formas. Cuando empieza en el vientre de una mujer o cuando termina en la vida de un anciano, ahí lo valoro. Yo valoro siempre la vida. Valoro la verdad, la busco y soy testigo de ella en todo momento y circunstancia. Por eso Dios reina en ti. Cuando tú valoras la verdad, cuando tú valoras la vida, cuando tú haces todo lo posible por la paz y la reconciliación, cuando no dejas que se anide en tu corazón el odio, el resentimiento y el rencor contra nadie, cuando crees que es posible que el ser humano pueda cambiar y pueda ser distinto, cuando te das la oportunidad del perdón, de la reconciliación, surge la paz, cuando te comprometes con la justicia, para que haya menos excluidos, marginados en la sociedad. Entonces, tú eres un hombre, una mujer donde Jesús reina, porque el reinado de Dios y el reinado de Cristo no tiene límites geográficos. El reinado de Cristo es tu corazón, es mi corazón. Ahí reina Cristo. Si Jesús reina en ti, tú eres lo que dice la palabra de Dios hoy: reino de Dios y sacerdote de Cristo para toda la eternidad. Alabado sea Jesucristo.